Imagina un tiempo en el que todo comenzó, donde la primera respiración dio vida y la primera elección moldeó la historia de la humanidad. Adán, el primer hombre, es la clave para entender el origen de todo, la creación, la caída y el anhelo de redención. Su historia es más que una simple narración antigua, es un espejo que refleja nuestras propias luchas y esperanzas. Al sumergirnos en la vida de Adán, descubrimos la profundidad de nuestras propias batallas y la promesa de un nuevo comienzo. Conoce el origen de todo y observa cómo la historia de Adán revela no solo el dolor de la desobediencia, sino también la solución para el anhelo eterno de restauración y esperanza. Suscríbete ya al canal, activa la campanita y dale a like a este vídeo para apoyarnos a traer más vídeos de historias bíblicas para ti. Imagina un escenario completamente nuevo, donde no existía nada más que oscuridad y un silencio absoluto. Fue en ese vacío donde Dios, con todo su poder, decidió crear al primer ser humano. Ese ser humano sería especial, no solo una criatura más de la creación, sino alguien que llevaría en sí la propia imagen de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, moldeó al primer hombre del polvo de la tierra. Pero, a diferencia de otros seres vivos, este hombre tenía algo único, estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Piénsalo. Adán no era simplemente una creación cualquiera, era un reflejo de la gloria divina. Sus pensamientos, su capacidad para tomar decisiones, para amar, para sentir, todo en él era un reflejo del Creador. Ahora, visualiza la escena, Dios, el Creador de todo, inclinándose sobre Adán, aún inerte en el suelo. Con un gesto de profundo amor, Dios sopla en sus narices el aliento de vida. En ese instante, Adán abre los ojos por primera vez y ve la creación de Dios a su alrededor. El vasto cielo, los árboles frondosos, los ríos cristalinos. No solo estaba vivo, sino que era la personificación de la obra maestra de Dios. Adán fue colocado en un lugar especial, el jardín del Edén, un paraíso en la tierra donde todo era perfecto. Allí no estaba solo, era el inicio de toda la humanidad. De él surgiría una descendencia que poblaría toda la tierra. Adán fue el primero, el pionero, el ancestro de todos los seres humanos que existirían. Pero más allá de eso, Adán tenía una conexión única con Dios. Fue creado para vivir en comunión con el Creador, para reflejar su gloria y gobernar sobre toda la creación. Dios confió a Adán la responsabilidad de cuidar el jardín y los animales, mostrando que, desde el principio, el hombre fue creado para tener un propósito, para trabajar y cuidar lo que Dios había creado. La historia de Adán nos recuerda que, al igual que él, todos llevamos esa imagen divina dentro de nosotros. Estamos hechos para reflejar la gloria de Dios, para vivir en comunión con Él y para cumplir el propósito que Él nos ha dado. Y por eso, cuando miramos la historia de Adán, estamos viendo el comienzo de todo, el inicio de la humanidad y el grandioso plan de Dios para cada uno de nosotros. Imagina que, después de crear a Adán, Dios preparó un lugar muy especial para que viviera, el jardín del Edén. No era un jardín cualquiera, era un verdadero paraíso en la tierra. Imagina un lugar donde todo era perfecto, donde los árboles siempre eran verdes, los ríos siempre limpios y cada planta parecía haber sido colocada allí con un propósito específico. El aire era fresco, las flores exhalaban un perfume suave, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente con una melodía constante de paz y armonía. Dios, en su inmenso amor, quería que Adán viviera en ese paraíso y disfrutara de todo lo que había en él. Pero no quería que Adán se quedara simplemente parado, sin hacer nada. Dios le dio una tarea muy importante, cuidar y cultivar la tierra. Adán no solo admiraba la belleza a su alrededor, también participaba en la creación, cultivando las plantas, nombrando a los animales y velando por el bienestar del jardín. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir algo nuevo y maravilloso en ese lugar. Pero había un detalle que Dios hizo hincapié en resaltar para Adán. En medio del jardín había un árbol muy especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, en su sabiduría, dio a Adán una instrucción clara y directa. Puedes comer de todos los árboles del jardín, menos de este. No comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el único límite que Dios había puesto. En medio de toda esa libertad, había una elección que hacer. El árbol estaba allí, con sus frutos que parecían tan buenos como los otros, pero Dios había dicho que no lo tocara. ¿Y por qué esa restricción? Porque, a diferencia de los otros árboles,
Comer de ese fruto traería algo para lo que Adán no estaba preparado para manejar: el conocimiento del bien y del mal, y con ello, la separación de la presencia divina, algo que Dios quería evitar a su amado Hijo. Adán vivía en completa paz y armonía, sabiendo que Dios había preparado lo mejor para él. Su vida en el jardín era perfecta, sin preocupaciones, sin dolor, sin sufrimiento. Y esa instrucción de Dios no era una carga, sino un recordatorio constante de que, a pesar de toda la libertad y belleza a su alrededor, la obediencia a Dios era lo que mantenía esa paz inquebrantable. Así, Adán vivió en ese jardín, cuidando cada planta, caminando junto a los animales y sintiendo la presencia de Dios en cada rincón de ese lugar. Sabía que estaba allí para cumplir un propósito y que seguir las instrucciones de Dios era la clave para continuar viviendo en esa perfecta comunión y en ese paraíso que Dios había preparado con tanto esmero y amor. Dios, en su sabiduría y amor, se dio cuenta de que Adán, a pesar de vivir en el maravilloso jardín del Edén, necesitaba compañía. Entonces, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y a partir de una de sus costillas, creó a la primera mujer, Eva. Cuando Adán la vio, reconoció que ella era parte de él, su compañera perfecta. Eva fue creada para estar al lado de Adán, como su pareja en todo. Juntos, recibieron la misión divina de multiplicarse, llenar la tierra y dominar todas las criaturas vivientes. Esta responsabilidad era tanto una bendición como una gran tarea. Adán y Eva fueron llamados a gobernar la creación con amor y sabiduría, reflejando la imagen de Dios en todo lo que hacían. La unión de Adán y Eva simbolizaba el plan de Dios para la humanidad: vivir en comunión, amor y propósito, cuidando de la creación y cumpliendo el papel que Dios les había dado. Formaban una unidad perfecta, encargada de velar por el mundo y dar comienzo a la humanidad, siempre en sintonía con el Creador. Adán y Eva vivían en perfecta armonía en el jardín del Edén, hasta que Satanás, disfrazado de serpiente, les tentó. Engañó a Eva, haciéndole cuestionar las instrucciones de Dios, y ella, a su vez, convenció a Adán de que comiera también del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al desobedecer a Dios, ambos percibieron inmediatamente las consecuencias de su acto. Esa desobediencia marcó el inicio del pecado en la humanidad, un acontecimiento crucial en la historia bíblica conocido como la caída. Desde ese momento, la perfecta comunión con Dios se rompió, trayendo la realidad del pecado y de la muerte para todos los seres humanos. Tras el trágico momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, algo cambió drásticamente en el jardín del Edén. La perfección y la paz que antes reinaban se rompieron, y sintieron, por primera vez, el peso de la culpa y la vergüenza. Intentaron esconderse de Dios, cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero sabían que nada podría ocultar lo que habían hecho. Entonces, Dios, que conocía todas las cosas, les llamó. Adán y Eva se acercaron, sabiendo que no podían ocultar la verdad al Creador. Dios, con tristeza en su voz, les preguntó sobre lo ocurrido. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente, intentando justificar sus acciones. Pero Dios, en su justicia, no podía dejar el pecado sin castigo. Dios pronunció un juicio sobre cada uno de los implicados. Para la serpiente, decretó que se arrastraría sobre su vientre y sería enemiga de la humanidad. Para Eva, Dios dijo que experimentaría intensos dolores al dar a luz y que su relación con Adán tendría desafíos, con el hombre asumiendo un papel de liderazgo. Y para Adán, que había sido encargado de cuidar la tierra, Dios declaró que la tierra ahora sería difícil de cultivar, produciendo espinos y cardos, y que tendría que trabajar arduamente para su sustento hasta el final de su vida. Pero el castigo más severo fue la introducción de la muerte en la historia de la humanidad. Hasta ese momento, Adán y Eva habían sido creados para vivir eternamente en comunión con Dios. Ahora, debido al pecado, su tiempo de vida sería limitado. La muerte se convirtió en una realidad inevitable para todos los seres humanos, un recordatorio constante de la gravedad del pecado y de la separación que causa entre Dios y la humanidad. No obstante, incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. No destruyó a Adán y Eva en ese instante. Al contrario, hizo ropa de pieles para cubrirles, sustituyendo sus frágiles vestiduras de hojas de higuera. Este acto no solo ofreció una cobertura física, sino que también simbolizó la provisión divina, incluso ante el pecado. Dios entonces les expulsó del jardín del Edén, impidiendo que tuvieran acceso al árbol de la vida, lo que les habría permitido vivir eternamente en su estado pecaminoso.
Esta expulsión fue dolorosa, tanto para Adán y Eva como para Dios, pero era necesaria para el cumplimiento de su plan mayor de redención. Adán y Eva continuaron viviendo fuera del Edén, experimentando las dificultades y desafíos de una vida marcada por el pecado. Pero su historia no terminó ahí. La introducción de la muerte trajo una sombra sobre la humanidad, pero también abrió el camino para la promesa de redención, que más tarde se cumpliría en Jesucristo, el segundo Adán, quien vino para restaurar lo que se había perdido. A través de esta historia, vemos que, aunque el pecado trajo la muerte, la misericordia y el amor de Dios siempre ofrecen un camino hacia la vida. Después de la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera de aquel paraíso. Aunque la vida ahora estaba marcada por desafíos y dificultades, el plan de Dios para la humanidad seguía adelante. Adán y Eva pronto se convirtieron en padres, y sus hijos comenzaron a llenar la tierra, cumpliendo el mandato divino de multiplicarse y poblar el mundo. El primer hijo de la pareja fue Caín. Como primogénito, Caín probablemente tuvo un lugar especial en el corazón de sus padres. Lo criaron con esmero, enseñándole a trabajar la tierra, tal como hacía Adán. Caín se convirtió en agricultor, responsable de cultivar los alimentos que sustentaban a su familia. Después, Eva dio a luz a Abel, el segundo hijo. Abel creció y se convirtió en pastor de ovejas, cuidando de los rebaños que proporcionaban lana, leche y carne. Los dos hermanos, aunque con ocupaciones distintas, vivían juntos y compartían las lecciones que sus padres les enseñaron sobre Dios y el mundo que les rodeaba. Pero la historia de estos hermanos tomó un giro trágico. El corazón de Caín se llenó de celos e envidia hacia Abel, y esto culminó en un acto terrible. Caín mató a su hermano, el primer asesinato en la historia de la humanidad. El dolor que Adán y Eva sintieron al perder a Abel y ver a Caín caer en pecado fue indescriptible. La familia que una vez vivió en paz en el Edén ahora enfrentaba las duras consecuencias del pecado en sus propias vidas. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no dejó a Adán y Eva sin esperanza. Después de la tragedia, tuvieron otro hijo, al que llamaron Set. La Biblia nos dice que Set fue un regalo de Dios, un nuevo comienzo para Adán y Eva. A través de Set, la línea humana continuó, y de esa línea nació eventualmente Noé, más tarde, Jesucristo, que vendría a redimir a toda la humanidad. La vida de Adán fue larga, vivió 930 años. Durante ese tiempo, vio nacer muchas generaciones, crecer y formar sus propias familias. Cada nueva vida era una prueba de que, a pesar de la caída, la bendición de Dios sobre la humanidad seguía adelante. Adán pasó sus días enseñando a sus hijos y nietos sobre Dios, compartiendo las lecciones que había aprendido desde el Edén, la importancia de la obediencia y la esperanza de un futuro redentor. La historia de Adán y Eva, y de sus hijos, es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio del pecado y el dolor, el plan de Dios para la humanidad nunca fue destruido. Continuó trabajando a través de cada generación, trayendo vida y esperanza, hasta el cumplimiento final de su promesa en Cristo. Adán, como el primer hombre, vivió una vida llena de desafíos, pero también de propósito, dejando un legado que moldearía toda la historia de la humanidad. Desde tiempos antiguos, la historia de Adán ha sido contada de generación en generación, una narrativa que ha moldeado la comprensión de la humanidad sobre su propio origen. Adán, el primer hombre, fue creado directamente por Dios, formado del polvo de la tierra y hecho a imagen y semejanza del Creador. Esta no es solo una historia, sino una verdad fundamental para la fe cristiana, y la Biblia la presenta con claridad y firmeza. Sin embargo, a lo largo de los siglos, han surgido diferentes interpretaciones sobre la figura de Adán. Algunos estudiosos, especialmente a partir de la Ilustración, han comenzado a cuestionar la historicidad de Adán, sugiriendo que podría ser solo una figura poética o alegórica, usada para representar a la humanidad en su totalidad, o una metáfora para la creación de la raza humana. Argumentan que la historia de Adán puede ser un mito o una leyenda, un símbolo que carga significados espirituales, pero no un relato literal de un ser humano real. A pesar de estas interpretaciones, la Biblia es clara al presentar a Adán como una figura histórica y literal. En el libro de Génesis, la narrativa sobre Adán no se trata como una parábola o un cuento simbólico, sino como un relato factual, detallando su creación, vida y papel fundamental en el plan de Dios para la humanidad. Adán es descrito como un hombre real, que vivió en un tiempo y lugar específicos, y cuyas acciones tuvieron consecuencias reales para toda la raza humana.
El Nuevo Testamento refuerza esta visión. El apóstol Pablo, en sus cartas, hace referencias directas a Adán, comparándolo con Jesucristo, el segundo Adán. Pablo explica que, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, la salvación vino a través de otro hombre, Jesús. Esta comparación no tendría sentido si Adán fuera solo una figura simbólica. Depende de la comprensión de que Adán fue una persona real, cuya desobediencia tuvo efectos tangibles en la historia humana. Esta interpretación literal de Adán es crucial para la doctrina cristiana. Si Adán no fuera real, toda la narrativa del pecado original y la necesidad de redención a través de Cristo perderían su fundamento. La creencia en la historicidad de Adán no es solo una cuestión de tradición, sino de entender la profundidad del plan de Dios para la humanidad. Por lo tanto, aunque algunos defiendan que Adán es una figura poética o alegórica, la Biblia lo presenta como una figura histórica y literal, un hombre que realmente existió, que vivió, pecó y dio inicio a la historia de la humanidad tal como la conocemos. Esta es la verdad que la Escritura nos enseña y que sostiene la fe cristiana, recordándonos que, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la salvación también nos fue ofrecida por medio de un hombre, Jesucristo. El Nuevo Testamento trae una revelación profunda sobre la conexión entre Adán y Jesús, mostrando cómo la historia de la humanidad está entrelazada con la vida de estos dos hombres. Al hacer esto, no solo refuerza la historicidad de Adán, sino que también nos da una comprensión más profunda del plan de Dios para la redención de la humanidad. Cuando miramos las cartas del apóstol Pablo, encontramos una comparación poderosa entre Adán y Jesús, que nos ayuda a entender el impacto de las acciones de ambos. Pablo se refiere a Adán como el primer hombre, a través de quien el pecado entró en el mundo. Fue por medio de Adán que comenzó la desobediencia, trayendo consigo la muerte y el alejamiento de Dios. Adán, al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, abrió las puertas para que el pecado contaminara toda la creación. Desde ese momento, cada ser humano nacido llevaba esta marca del pecado, como una herencia que no podía ser evitada. Pero, al mismo tiempo, el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el segundo Adán. Mientras el primer Adán trajo la caída, el segundo Adán, Jesús, vino para traer redención. Donde Adán falló en obedecer, Jesús fue perfectamente obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Este paralelo es vital para entender la profundidad del sacrificio de Cristo. Jesús, en su obediencia y entrega, revertió los efectos del pecado que Adán introdujo en el mundo. Pablo explica que, así como por un hombre, Adán, vino el pecado y la muerte, por otro hombre, Jesús, vino la gracia y la vida eterna. Resalta que la transgresión de Adán llevó a todos a la condena, pero el acto de justicia de Jesús ofrece a todos la justificación. Esta comparación nos muestra que el sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrir la transgresión de Adán y de toda la humanidad. La obediencia de Jesús, en contraste con la desobediencia de Adán, subraya la importancia de ambos como figuras históricas reales, cuyas vidas tienen consecuencias eternas para toda la humanidad. El paralelismo entre Adán y Jesús no es solo una herramienta literaria o teológica, es fundamental para comprender el Evangelio. Si Adán fuese solo una figura simbólica, todo el argumento de Pablo sobre la necesidad de la redención en Cristo perdería su peso. La realidad de Adán como el primer hombre y la realidad de Jesús como el Redentor del mundo están profundamente interconectadas. Esta comparación clara y deliberada en el Nuevo Testamento refuerza que Adán no es solo una alegoría o un mito, sino un personaje histórico cuya vida tuvo un impacto real. El Nuevo Testamento nos enseña que, a través de Adán, el pecado y la muerte se convirtieron en parte de la experiencia humana, pero a través de Jesús, la gracia y la vida eterna fueron restauradas. Esta conexión es esencial para entender el propósito redentor de Dios para la humanidad, y por eso la Biblia insiste en la historicidad de Adán. Así, al reflexionar sobre estos paralelos, recordamos que la historia de la salvación es una narrativa rica e interconectada, donde cada personaje tiene su papel crucial. Adán, como el primer hombre, y Jesús, como el Salvador, están en el corazón de esta historia, mostrándonos tanto la realidad del pecado como la maravilla de la redención. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo ofrece un análisis profundo y revelador sobre el impacto de Adán y Cristo en la historia de la humanidad. Pablo no solo discute el significado del pecado original, sino que también ilumina la grandiosa obra de redención realizada por Jesús. Vamos a explorar cómo Pablo contrasta estas dos figuras centrales de forma amena y clarificadora. Imaginemos un escenario donde dos grandes corrientes están moldeando la historia de la humanidad.
Por un lado, tenemos la corriente del pecado, iniciada por Adán. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, algo devastador sucedió. El pecado entró en el mundo, trayendo consigo la muerte y la separación entre Dios y los seres humanos. Pablo describe esto en Romanos 5 y 12, afirmando que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Este acto de desobediencia fue como un cataclismo que afectó a toda la creación, transformando la experiencia humana de manera profunda y duradera. Ahora, visualiza la segunda corriente, la de la redención, que fluye a través de Jesucristo. Pablo explica que, así como el pecado de Adán tuvo consecuencias para toda la humanidad, la obediencia y el sacrificio de Jesús ofrecen un camino para la restauración. En Romanos 5, 18-19, escribe: Así como por una sola ofensa vino el juicio sobre todos los hombres para condenación, así también por un solo acto de justicia vino la gracia sobre todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Pablo pinta un cuadro vívido de la realidad del pecado y la redención. El pecado de Adán es como una herida profunda, una grieta que se extendió por toda la humanidad, afectando cada aspecto de la vida humana. Causó un estado de separación y alienación de Dios. Pero la historia no termina con la tragedia de Adán. Jesús, el segundo Adán, vino para sanar esa herida con un acto de amor y obediencia incomparables. A través de su muerte y resurrección, Jesús ofrece una nueva oportunidad para que la humanidad se reconcilie con Dios. Su obediencia, a diferencia de la desobediencia de Adán, trae la posibilidad de justicia y vida eterna para todos los que creen. Pablo utiliza esta comparación para mostrar la magnitud de la gracia de Dios. Destaca que la gracia de Dios, que viene a través de Jesús, es mucho más abundante que el pecado que entró en el mundo por Adán. Donde el pecado había reinado y la muerte parecía inevitable, la gracia de Dios ofrece vida y esperanza. A través de esta comparación, Pablo nos recuerda que la historia de la salvación no es solo una narrativa de caída, sino de redención. Adán y Cristo representan dos caminos opuestos, uno de condenación y otro de justificación. El mensaje es claro: el sacrificio de Jesús no solo corrige el error de Adán, sino que transforma a la humanidad, ofreciendo una nueva vida y una nueva relación con Dios. Por tanto, al reflexionar sobre el contraste entre Adán y Cristo en Romanos, entendemos que la obra de Jesús es la respuesta divina al problema del pecado. El apóstol Pablo nos invita a reconocer la profundidad del impacto del pecado original y la maravilla de la gracia redentora, celebrando la nueva vida que tenemos en Cristo y la restauración que Él ofrece. Esta narrativa, rica en detalles y significado, nos enseña sobre la justicia de Dios y el poder transformador del Evangelio. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, un lugar de perfecta armonía, pero desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese acto de desobediencia trajo pecado y muerte al mundo, marcando a la humanidad con una separación dolorosa de Dios e introduciendo la muerte como una realidad inevitable. Con el pecado de Adán, la armonía original del jardín del Edén se perdió, y la humanidad entró en un estado de angustia y separación de Dios. Sin embargo, la llegada de Jesucristo trajo una transformación radical. A diferencia de Adán, Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a Dios, y a través de su muerte en la cruz, ofreció un sacrificio redentor por los pecados de la humanidad. Su obediencia y sacrificio enfrentaron el poder del pecado y de la muerte de frente. La resurrección de Jesús garantizó la victoria sobre la muerte y ofreció la promesa de vida eterna. Así, la obediencia de Cristo trajo redención y reconciliación con Dios, ofreciendo a todos los que creen la promesa de una nueva vida y la restauración de lo que se perdió con Adán. En resumen, la desobediencia de Adán trajo pecado y muerte, mientras que la obediencia de Cristo trajo redención y vida eterna, restaurando la comunión con Dios y ofreciendo una nueva esperanza para la humanidad. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en el vídeo que está en tu tarjeta para conocer otra historia bíblica.